día de hoy tenemos la segunda sesión de este seminario de crítica del mundo colonial. El día de hoy nos acompaña Carlos Contreras. Él es profesor, antropólogo, profesor del programa Ethics y miembro también del programa de pueblos indígenas. Y la sesión de hoy tratará el tema del giro decolonial y la deconstrucción líquida. A modo de introducción, ahí comentar que la semana pasada estuvimos revisando algunos antecedentes históricos de la formación de este orden colonial, donde empezamos a darle un poco de forma a este concepto de colonialismo, de qué es, de qué se trata, y empezar a mirarlo también como una categoría que nos permite acercarnos a un fenómeno bastante complejo que tiene distintas dimensiones y que asimismo también tiene un carácter histórico. Y quizá ahí también hay una dimensión en sí muy interesante del colonialismo, dado que muchas veces como un orden establecido se muestra como algo natural, como si siempre las cosas hubiesen sido así. Pero al analizar históricamente la formación de este orden nos damos cuenta de que en realidad son un montón de condiciones las que se han ido conjugando para que esta orden del mundo se vaya instalando como un orden natural. En ese sentido veíamos que parte de estos procesos eran por una parte la expansión económica de las potencias europeas, con su formación de nuevas rutas comerciales, el acceso a nuevos mercados, el ir a explotar materias primas a otros lugares en función de sus necesidades, con relaciones bastante monopólicas también para la explotación de esos recursos, y asimismo un montón del desarrollo de instituciones funcionales a esos mismos requerimientos de expansión económica, como por ejemplo la misma formación de los estados-nación, los ejércitos y toda la regulación del comercio internacional. Y asimismo, también otro grupo de elementos que se conjuga son las creencias o las ideas que se van produciendo para justificar este mismo tipo de relaciones. Y aquí concretamente estamos tratando de mirar la relación que se establece entre, por una parte, el colonizador y por otra, el sujeto colonizado. Y en esa relación es donde también aparece, de alguna forma, el lugar de un otro a la mirada de este hombre blanco europeo, y qué lugar le da a este otro. Y veíamos que en este orden colonial lo que se va a generar es, de alguna manera, la distinción entre el sujeto colonizador y el sujeto colonizado. Y en esa distinción también es posible ver cómo Europa va construyendo una mirada de sí mismo y también en oposición al lugar que le da ese otro. Y ese lugar que se construye desde esta posición europea se plantea también como un lugar portador de un proyecto de humanidad, portador de un proyecto de civilización, de un proyecto universal, y el lugar que le queda al otro es el del otro infantil, del otro salvaje, del otro que no tiene historia, del otro que no tiene o tiene una cultura inferior. Y en ese sentido es potestad del hombre blanco el escribir la historia, el hablar de los otros pueblos, el hablar de la humanidad, y se genera una tensión en el momento en que es justamente ese otro colonizado el que también empieza a plantear su propia historia, su propia mirada del mundo. Y es en esa tensión quizás que también se empieza a desarrollar un montón de discusiones y debates en torno al problema de la colonialidad que nos interesa seguir profundizando el día de hoy. Sin más, los dejo con usted a profesor Carlos para continuar con este seminario. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, para comenzar, ¿me puedo sacar ¿cierto, por favor? Con el permiso de usted. Sí. A propósito de deconstrucción. Es interesante hoy día hablar, por ejemplo, y pensar en esto de lo que se está instalando, digamos, principalmente en la ciencia, ¿ya? Particularmente las ciencias sociales, lo que es este tema de origen decolonial, colonialidad, colonialismo, postcolonialidad, ¿ya? Cómo esto intersecciona, digamos, con la deconstrucción, ¿ya? Deconstrucción es otra categoría instalada ya en la realidad, instalada también, digamos, en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, es interesante porque este concepto se va a instalar como una propuesta crítica, ¿ya? Y de esa forma se ha ido instalando, ¿ya? Acá lo que vamos a hacer una crítica a esta propuesta crítica, ¿ya?
Entonces, vamos a deconstruir, doblemente deconstruir esta propuesta, que es interesante, que tiene, digamos, sus manifestaciones en un momento profundo de transformaciones, ¿ya? De transformaciones. Para el mundo, para esta propuesta que va surgiendo hace 20 años, que va a ir tomando un cuerpo que se va a llamar grupo se les va a conocer, tiene varios nombres también en inglés, un grupo que va a hablar del tema de lo decolonial y van a hablar particularmente de un giro decolonial, ¿ya? Entonces, lo que va a motivar esto es algo propio del tiempo al cual llegamos, es algo propio de la posmodernidad, ¿ya? La posmodernidad, ¿ya? A diferencia de la modernidad, la posmodernidad va a querer ver todo diferente, ¿ya? Va a querer ver todo diferente, va a hablar, digamos, de que existen formas de ver la realidad en diferente y quiere cambiarlo todo, ¿ya? Entonces, incluso se plantean la revolución, pero esta revolución ya no es revolución, ¿ya? Sino que es reevolución, ¿ya? Entonces, esta realidad que llega ahora, la posmodernidad es juguetona, ¿ya? Por otra parte, va a aparecer, va a cruzar con esto un nuevo concepto de Sigmund Bauman, que, bueno, de ahí lo vamos a ver, que él va a plantear el tema de que hemos llegado a un mundo líquido, ¿ya? A un periodo, digamos, en que todo se disuelve, ¿ya? Él va a distinguir entre la modernidad y lo de hoy día, ¿ya? Él a ambos escenarios les va a llamar modernidad. A uno le va a llamar modernidad sólida y al presente le va a llamar modernidad líquida, ¿ya? Ahora, esto de colonial, vamos a analizar acá este grupo que se instala, digamos, y que va a tener ciertas propuestas y ciertas características, ¿ya? Y que van a coincidir, digamos, con todo lo que fue la presentación de Andrés la semana anterior, digamos, una interesante síntesis, digamos, global de lo que es lo que fue el sistema colonial, ¿ya? Y ellos van a abordar este tema, se van a instalar, digamos, como parte del pensamiento, ¿cierto? Y van a señalar de que esto, ¿ya?, va a ser un proyecto epistemológico y político, ¿ya? Epistemológico porque van a cambiar, digamos, el sentido del pensamiento de las ciencias para observar la realidad. Y político porque se van a hacer cargo de influir y influenciar todas estas nuevas expresiones de resistencia, ¿ya? Se van a hacer cargo de señalar de que comenzaron con los años 60, con el tema de este sistema de investigación-acción, todos estos proyectos de teología de la liberación, digamos, que existieron en los años 80, van a decir que son parte de eso, ¿ya? Pero su apuesta central va a ser en el concepto de modernidad, ¿ya? La modernidad va a ser donde ellos van a entrar a picar, ¿ya? Y van a señalar de que la modernidad tiene dos caras de la misma moneda. Y cuando hablan de eso se refieren de que el lado oscuro de esta modernidad es la colonialidad, ¿ya? Es la colonialidad, ¿ya? Y esto lo va a ver, y esta es la lógica que subyace de la fundación y despliegue de la civilización occidental desde el Renacimiento hasta el día de hoy, ¿ya? Van a ver eso dentro de la colonialidad, van a ver que es un pecado, el lado oscuro, ¿cierto?, en donde se funda toda la civilización occidental dominante, ¿eh? Entonces, como modernidad
va a ser igual a la expansión colonial, al racionalismo, a esta idea de progreso, ¿cierto? A la expansión de civilización, esta idea de barbarie, de civilización y barbarie, digamos, va a atravesar todos esos conceptos dentro de un contexto de dominación, ¿ya? Este grupo decolonial, ¿ya? Que como el título lo dice arriba, cuando se habla de decolonial es porque se está pronunciando en inglés, ¿ya? Hay muchas personas que se cansan buscando el concepto de colonial y no existe, si es porque estaba escrito en inglés solamente, pero tiene que ver, digamos, con esta, más o menos como nosotros también lo entendemos en español. Entonces, colonialidad, ¿cierto?, remite a las estructuras epistémicas que surgen en la relación con la modernidad, y desde aquí va a salir, van a colocar como un giro decolonial la mirada hacia el eurocentrismo al cual van a atacar, ¿ya? Al cual van a atacar. Eso es más o menos como este grupo financiado por la Claxo, ¿ya? Y la Claxo financiada por Estados Unidos, ¿ya? Esto es interesante porque no es lo mismo que financie Estados Unidos, que financie Irán o que financie Rusia, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Entonces, detrás de este grupo de colonial van a estar varias personas. Está Enrique Dussel, argentino, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Ramón Grossfogel, la señora Silvia Ribeira, Oshi Curiel, Aura Cumes, John Beverly, Arturo Escobar, Santiago Costro Gómez, que se retiró del grupo, que hoy día reniega contra el grupo y ha publicado varias cosas en contra de este grupo. Es interesante también él, y varios otros, ¿ya? Pero el grupo, digamos, más fuerte que tenemos son ellos, ¿ya? Son ellos. Y ellos van a hablar y van a estar expresándose en que habría existido, ¿cierto?, una forma de dominación, ¿ya? Y dentro de esta forma de dominación, voy a hacer algunos dibujitos, ¿eh? Porque dentro de esta forma de dominación, para ello, se van a ir apropiando de varios aspectos, ¿eh? Van a hablar, por ejemplo, del tema indígena, particularmente van a hablar del tema indígena, ¿ya? Y van a hablar, ¿cierto?, más o menos lo que todos sabemos, ¿ya? Van a hablar de los movimientos sociales, ¿no? Sociales, ¿cierto? Van a hablar sobre el tema del micropoder, ¿no? Van a hablar sobre el buen vivir, ¿ya? Y de este grupo, ¿cierto?, van a haber como líneas, van a haber diferentes líneas porque no es un grupo compacto homogéneo, ¿ya? Van a haber una línea que se le llaman los pachamamistas, ¿cierto?, que son aquellos que cultivan más el tema desde lo indígena. Van a haber otros grupos más asociados al tema de los movimientos sociales, a la filosofía, ¿cierto?, y a conceptos que se van planteando en torno a esto. Entonces, es interesante porque una de las cosas que vamos a ir viendo desde pronto es el tema del poder, ¿ya? Hace poco, una de estas personas acaba de recibir un premio por un discurso que él hizo por el buen vivir, ¿ya? El buen vivir, ¿ya? Entonces, cuando asistimos a eso, nos estamos dando cuenta de que hay algo que está tensionando esta cosa, que está poniendo plata acá, ¿cierto? Que es desde la Claxo, ¿cierto?, desde Estados Unidos, ¿cierto?, se está hablando, se está imponiendo eso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace el grupo decolonial? El grupo decolonial, en rigor, hace muy poco, ¿ya? Hace muy poco, porque esto ya existe, ¿ya? Ya existe. Entonces, Grossfogel, por ejemplo, plantea
nosotros, nuestro movimiento ha crecido y ha crecido, se ha desarrollado, digamos, está presente, digamos, en los sin tierra, en el Brasil, en los movimientos indígenas. No, si esto ya existe. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy acá y digo, todo esto me pertenece, son un poco canallitas. Canallitas, no es tan verdad. ¿Ya? Entonces, una de las dificultades, digamos, que tiene este análisis, o antes de entrar en las dificultades, vamos a hablar de la tarea todavía pendiente que tienes, que es la tarea de la deconstrucción. ¿Ya? Ellos están dando la tarea de construir, pero ¿qué es lo que están deconstruyendo? El pasado. ¿Cuál pasado? La modernidad. ¿Ya? Están desarmando la modernidad. ¿Ya? Esa es la deconstrucción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la deconstrucción líquida, nos vamos a Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, que él plantea, digamos, este tema, ¿cierto?, de la modernidad sólida y la modernidad líquida. ¿Ya? Va a señalar y va a describir, ¿ya? Va a señalar y va a describir de que hoy día la realidad es diferente. ¿Ya? Que hoy día la realidad a la cual llegamos es una realidad que no es sólida como fue la modernidad. La modernidad era sólida, tenía marcos referenciales claros. ¿Ya? Entonces, llegamos a un espacio ahora, salimos de la modernidad y entramos a un espacio en que todo es relativo. ¿Ya? Antes, durante la modernidad, la familia era una estructura sólida. ¿Ya? La profesión era una estructura sólida. Bauman va a decir, ahora cada uno se tiene que preparar, digamos, porque durante la vida más o menos tiene como 8 trabajos diferentes. ¿Ya? Durante la modernidad, uno entraba a trabajar a los 13 años y moría allí en la fábrica, ¿cierto? En la fábrica. Hoy día esas cosas cambiaron. ¿Eh? El ejército, ¿cierto? Antes queríamos a nuestros militares, ¿cierto? Era una obligación de ir a combatir por la patria. Hoy día no. ¿Ya? Hoy día no. Entonces, la familia ha cambiado. Ya esa familia que nosotros conocíamos ya no existe, existe otro tipo de ser familia o varias opciones de ser familia, ya con nuevos roles dentro de este sistema actual. Entonces, Zygmunt Bauman va a hablar y va a mencionar que existe esa situación, va a hablar de que estamos frente a 2 escenarios. Y quien va a hablar de la deconstrucción va a ser Jacques Derrida. Derrida va a ser el deconstructor, ¿ya? El deconstructor, ¿ya? Y él va a definir, digamos, y va a decir que la deconstrucción no es solo, ¿cierto?, como su nombre pareciera indicar, la técnica de una construcción trastocada, ¿cierto? Dice, puesto que es capaz de concebir por sí misma la idea de construcción. Se podría decir que no hay nada más arquitectónico y al mismo tiempo nada menos arquitectónico que la deconstrucción. Eso es exactamente lo que busca. O sea, nada es tan arquitectónica y nada es menos arquitectónica. ¿Ya? El concepto nos vuelve a cero. ¿Ya? Propio de la época, el arte se va a distinguir de esa forma. El arte va a decir, ¿cómo se va a definir el arte? El arte es todo y es nada. Entonces, cuando vamos a operacionar el concepto, no nos sirve. ¿Ya? Entonces, llegamos a un espacio que todo es líquido. Que la verdad ya no es, ya llega a un espacio, ¿cierto?, que se tira en forma tan elástica que llega a un espacio que le llamamos posverdad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la posverdad? Es una mentira, es una verdad, o es una mentira, ¿cierto?, disfrazada de verdad, o una verdad disfrazada de mentira. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dificultad que tiene este grupo que observa la realidad que ya ha sido observada? Porque todo eso, lo que se señala acá, su cronología histórica, todo eso, ya ha habido otros movimientos antes. ¿Ya? Por ejemplo, las tesis de Mariátegui. ¿Ya? Mariátegui ya en el pasado nos va a estar hablando, ¿cierto?, del sujeto indígena y su relación con el Estado, y Mariátegui nos va a hablar si entendemos la modernidad como el espacio donde se negaba lo indígena, donde lo indígena era la barbarie, ¿cierto? Van a haber un grupo de personas que van a ser heroicos, digamos, para la época,
¿cierto? 1930, 1931, en Pátzcuaro, en México, se va a hacer el primer encuentro sobre el tema indígena, ¿ya? Que va a ser tratado con el objetivo de integrar al sujeto indígena al Estado, ¿ya? A la nación, al país. En ese contexto, ¿ya? Esta propuesta, ¿cierto?, decolonial no viene a decir nada nuevo respecto, o va a tomar todo lo que ya existía anteriormente, ¿ya? En Latinoamérica van a existir varias personas que van a representar lo que va a ser el surgimiento del indigenismo, ¿ya? El indigenismo, como expresión y relación con el Estado, va a surgir en Pátzcuaro el año 30-31, por ahí, ¿ya? Ahí va. Y va a haber un señor Cadmio que va a hablar bastante y que va a escribir sobre todo esto, que va a ser más o menos importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema, digamos? ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a lo decolonial, digamos, que es lo más fuerte y está expresada, digamos, en la modernidad, ¿ya? Lo decolonial no observa el tema del poder, ¿ya? Tiene problemas con el poder, ¿ya? Al no observar de que detrás de la realidad existe un poder operando, ¿ya? Va a asignar a efectos históricos, va a explicar cosas cronológicas que no resisten mucho, esos análisis no resisten mucho al método científico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Dussel, lo que es el argentino, él va a hablar, ¿cierto?, de que antes del descubrimiento de América, va a hablar de la influencia de los chinos, que los chinos habían creado, digamos, antes que el diario, va a generar una serie de situaciones, pero que en definitiva no hablan ni explican claramente, ni convencen, de que este giro colonial, ¿ya? Este giro colonial. Lo otro, digamos que el otro pecado de este grupo es el ego, ¿ya? Porque el grupo, sí, y el ego, digamos, le ronda a la mayoría, o a varios, que a Dussel lo va a llevar a decir de que yo, cuando descubrí a Bartolomé de las Casas, interesante, digamos, yo no sabía que él lo había descubierto, ¿eh? O que había que descubrir a Bartolomé de las Casas, ¿no? Dussel se va a hacer cargo de que él construyó el pensamiento tanto, de que él ha escrito tanto el libro y que tanto el libro y que él dona para que todo el mundo. Entonces hay un culto a la personalidad que no va a estar tan solo en él, ¿ya? Van a estar también en los otros, Quijano también, ¿ya? Y en los otros. Y eso va a ser otra cosa que ronda a este grupo decolonial, ¿ya? Y un tercer elemento que va a rondar lo decolonial es su antimarxismo, ¿ya? Es su antimarxismo. Los decoloniales no son marxistas, ¿ya? No son marxistas, niegan el marxismo, pero vienen de la escuela de la izquierda, ¿ya? Entonces, acá hay un fenómeno similar que se vio cuando cayó el muro de Berlín, ¿cierto? Había toda una intelectualidad que no hallaba dónde caer, digamos, dónde descender. Eran todos marxistas-leninistas, habían estudiado el marxismo-leninismo desde pequeños, se cayeron los muros, ¿y dónde cayeron? Y, bueno, se les hizo una escuelita, la escuela de Frankfurt, ¿ya? La escuela de Frankfurt. Y la escuela de Frankfurt van a llegar, ¿cierto? Todos estos intelectuales van a salir de allí, se van a enjuagar un poco y van a salir marxistas renovados, ¿ya? Entonces, para esta experiencia, desde el poder, ¿cierto?, se necesita, ¿cierto?, lo mismo, llegar a una estación de desambiguación, dice Wikipedia, ¿cierto?, desambiguar página, donde esta imagen, esta visión, ¿cierto?, llegue a espacios más
a espacios menos discrepantes o menos cuestionadores del poder, ¿ya? Pero para eso hay que sacarle el pensamiento marxista, ¿ya? Es por eso que hay que borrar, digamos, el pasado indígena, el indigenismo del pasado. Es por eso que es necesario borrar las 7 tesis de Mariátegui, ¿ya? O el pensamiento indígena latinoamericano, ¿ya? ¿Y qué cosas le vamos a agregar entonces a este proceso de construcción del nuevo sujeto indígena? Le vamos a agregar estas otras cosas. Temas de movimientos sociales, temas relaciones de poder, del micropoder, no del poder también, temas del buen vivir, temas de los movimientos sociales. Entonces, a todo esto, digamos, esto es lo que se está construyendo, ¿no? Lo decolonial es un grupo que está construido desde el poder con el objetivo de dar un giro, ¿cierto? Y sacar el marxismo del movimiento indígena, ¿ya? Donde puso su asiento, ¿ya? Su asiento. Entonces aquí estamos frente a un tema que tiene que ver cómo se construye la realidad, ¿ya? Y la realidad, digamos, la realidad no es como nosotros queramos que sea. La realidad se construye, ¿cierto? Y se forman sistemas de verdades. Sistemas de verdades. A esos sistemas de verdades nosotros le vamos a llamar paradigma. Paradigma. Eso es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un sistema de verdades cerrado, ¿ya? Es un sistema de verdades cerrado que funciona, digamos, en cosas tan simples como hay un accidente, muere una persona, ¿cierto? Y se levanta una nimita. Nadie va a preguntar, ¿qué estáis haciendo? No, estoy levantando la nimita. ¿Para qué? Para todo el mundo está claro que es una nimita. No es necesario preguntar, ¿ya? No sabemos de dónde viene, se hace. ¿Ya? Se hace. Entonces, esta construcción de sistemas de verdades, ¿ya? Obedecen a la ciencia y al poder, ¿ya? En ese contexto, las ciencias no han sido neutras, no son neutras, ¿ya? Las ciencias obedecen al poder, ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ciencia y poder, ¿cierto? Construyen y cooperan para ver la realidad como el poder quiere que se vea, ¿ya? Como el poder quiere que se vea. Entonces, acá vamos a tener de que para Occidente, desde una mirada occidental, vamos a tener que Occidente ha cruzado, ¿ya? Y este análisis lo ponemos en comparación con el análisis que hace lo decolonial. Porque lo decolonial va a utilizar, digamos, el tema del buen vivir, el tema del micropoder, el micropoder, digamos, en la familia, con la compañera, no hablar del otro poder que tiene que ver con lo económico, ¿ya? Va a decir incluso que no es el tema económico lo importante, ¿ya? Va a decir que la espiritualidad es más importante. O sea, ahí podemos pensar diferente. ¿Qué es lo que es más importante? ¿La espiritualidad o andar con plata? No sé, ahí, claro. Pero bueno, ahí hay diferentes lecturas, ¿ya? Entonces, sobre eso se van a oponer una mirada que no distingue la transformación, ¿ya? Una mirada que no distingue la transformación. Van a hablar de modernidad y van a considerar de que el proceso iniciado desde la modernidad, ¿cierto? Desde acá, es un proceso ininterrumpido, ¿ya? Que es como un proceso ininterrumpido, ¿ya? Y no es así, ¿ya? Hemos salido de la modernidad y entramos en otro espacio, que ya no es la modernidad, se le llama posmodernidad. Puede ser que más adelante se le va a poner otro nombre, no sé, ¿ya? Pero por mientras se llama posmodernidad, ¿ya? Y esta no es lineal como se presenta acá, sino que la modernidad fue el ejercicio, ¿cierto?, de llegar hasta acá, se quebró esto, se deconstruye, se está desarmando esta escala, ¿cierto? Y van haciendo todo de cero, ¿ya? La nueva dimensión, al nuevo espacio que hemos llegado, todo comienza de cero. De la misma forma como cuando comienza la modernidad, ¿cierto? Acá,
deconstruye el pasado medieval. ¿Ya? No se olviden de que la modernidad surge diciendo salimos del oscurantismo. ¿Cuál oscurantismo? Medieval, donde dominaba la fe. Salimos del oscurantismo, entramos al siglo de las luces, ¿ya? Entramos al iluminismo, ¿ya? Al positivismo, a la razón, a la racionalidad, al racionalismo, a las ideas, ¿ya? Eso va a ser la modernidad, pero cuando surge la modernidad, surge deconstruyendo esto. Es por eso que nuestro escudo nacional, el primer escudo nacional, va a decir saliendo de las tinieblas. Y algo parecido por la razón y la fuerza, ¿cierto? Saliendo de las tinieblas. ¿Por qué? El paradigma de la época, el paradigma de la modernidad, ¿ya? La idea de progreso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia del análisis decolonial y de lo que estamos haciendo acá? ¿Ya? La diferencia es que para los decoloniales van a entender la modernidad como una sola línea. ¿Ya? Aquí lo vamos a entender como un periodo de tiempo, como un paradigma histórico-temporal. Tenemos un paradigma de la fe, paradigma del progreso y un paradigma del desarrollo actual. ¿Ya? Y el paradigma de la fe, ¿cierto?, va a ser la época medieval. El paradigma del progreso va a ser la modernidad. Y el paradigma actual va a ser la posmodernidad, ¿ya? Y dentro de esto, si le aplicamos, por ejemplo, situaciones como en el cuadro que tenemos arriba, categorías, podemos observar estas transformaciones. Para eso podemos observar de que durante el paradigma de la fe, el poder estaba en la iglesia. La iglesia construía las ciencias, realizaba las guerras, construía la realidad, ¿ya? Y había una idea del buen vivir, ¿ya? El sujeto óptimo, digamos, el buen vivir para este paradigma va a ser haberse cristianizado, haber practicado todos los ritos, ¿cierto?, de nacimiento, de casamiento, confesión, primera comunión, etcétera, ¿ya? Entonces, se va a pasar a un nuevo paradigma que ya no va a ser el paradigma de la fe, ¿cierto? Y aquí va a haber, por ejemplo, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, el año 1600. Todos ellos van a cooperar para ir construyendo algo que ese paradigma aún no soportaba, ¿ya? Hay un teórico que va a plantear esto, el tema de los paradigmas, es Thomas Kuhn, ¿ya? Thomas Kuhn. Si quieren alguna referencia bibliográfica, Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, ¿ya? Él va a hablar de esto con un pequeño detalle, ¿ya? Va a decir, va a omitir la palabra dialéctica, ¿ya? Porque todo lo que él habla, ¿ya?, en el fondo es la dialéctica que utilizaba el marxismo, ¿ya? Solamente que él no lo dice y no le pone ese nombre, ¿ya? Él va a hablar del tema de los paradigmas. Entonces, para la idea, cuando entramos al paradigma del progreso, cuando entramos a la modernidad, van a estar estos actores que nacieron en un paradigma equivocado, ¿ya? En un paradigma equivocado, ¿ya? Surgieron durante el paradigma de la fe. Es por eso que Copérnico, Nicolás, ¿cómo se llama el nombre de adelante? Nicolás, no, Copérnico y el otro Galileo Galilei. Galileo Galilei tuvo que abjurar, porque lo que él había planteado, ¿cierto?, era de que nosotros girábamos en torno al Sol y no que el Sol giraba en torno, etc. Entonces, tuvo que abjurar de eso, ¿ya? Porque se fue en contra de la verdad existente, ¿ya? Fue un avanzado del paradigma del progreso, ¿ya? Toda la práctica y el conocimiento que desarrolló la ciencia cuando surge, ¿ya?, con Giordano Bruno, con Galileo Galilei, con Nicolás Copérnico y otros más, ¿cierto?, van a tener plena acogida y van a ser parte del centro de lo que es el paradigma de la idea de progreso. ¿Con él? 10 minutos. Yo que estaba empezando. Bueno.
Gracias. Bueno, entonces, de esta misma forma, me voy a apurar un poco, ¿cierto? Tenemos un nuevo paradigma actual que es el paradigma del desarrollo humano, en donde el centro de poder es el mercado. Todo se define a través del mercado. Todo va hacia allá. ¿Ya? Entramos al tema indígena. ¿Cómo resaltamos lo indígena? A través de negocios, de emprendimiento, ¿ya? De empoderamiento. ¿Ya? Llegamos a esta posmodernidad, digamos, en donde los sujetos indígenas, bajo este concepto, van a ser vistos como pobres porque no consumen. ¿Ya? Porque no consumen. Porque el modelo, el buen vivir es el consumo. ¿Ya? Y se mide con algo que se llama índice de desarrollo humano, ¿ya? A nivel internacional. ¿Ya? Hasta ahí con eso es la idea gruesa. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene del sistema de las Naciones Unidas. Desde acá se está construyendo un mundo unipolar. ¿Ya? Este sistema de las Naciones Unidas está construido de esta forma como si fuera, ¿cierto?, en estricto rigor, algo transversal, algo aséptico, sin instancia de poder. Pero ¿qué es lo que es las Naciones Unidas en sí? La Naciones Unidas en sí es esto, ¿ya? ¿Y quién está acá arriba? Acá arriba está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿ya? Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los 5 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ellos se dieron a la misión de construir la ONU y de albergar a todos los que quisieran participar, ¿ya? Y a los demás se llaman asamblea. ¿Ya? La Asamblea General solo emite propuestas, pero quien puede vetar pueden ser cualquiera de los 5 miembros de esta instancia. ¿Ya? Esto, el grupo de colonial no lo ve, más bien abraza todo el pensamiento que se derrama de esta instancia, ¿ya? Que no es una instancia transversal, así como el sistema se muestra en la pantalla, sino que se mantiene esta idea, digamos, de poder. Y esto es interesante porque es posible que la ONU se quiebre, ¿ya? Porque el enfrentamiento, ¿cuáles son los 5 países que están allí dentro del Consejo de Seguridad? Es China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. ¿Ya? Si se enfrentan Estados Unidos abiertamente, Dios no lo permita, ¿cierto? Que los dioses nos amparen, ¿ya? Si se enfrentan ellos dos, no tienen razón de ser el Consejo de Seguridad. Esto se quebraría acá. A lo mejor es para bien, a lo mejor subsistiría esto, ¿ya? Y sería bueno, y se repetiría, digamos, al discurso que se dio con Muammar Gaddafi en la Naciones Unidas cuando les dijo, esto en realidad no sirve de nada, porque no podemos esto estar al servicio de ellos, sino que ellos debieran estar al servicio de nosotros, etcétera, etcétera. Duró 2 años, 1 año y medio, y lo mataron. Bueno, ese es el poder. Entonces, tenemos que este sistema de las Naciones Unidas se va trabajando de esta forma. Entonces, cuando hablamos del poder en esta dimensión que estamos viendo, el poder lo vamos a entender como la posibilidad que tiene una minoría de imponer su sistema de verdades a una mayoría. Y de esta forma van a existir sociedades estatales y sociedades no estatales, ¿ya? Por sociedades estatales vamos a entender a las sociedades estatales en donde se dividen. Son sociedades que se dividen, ¿ya? Y en un momento cuando hay un grupo, ¿cierto?, que se emancipa, que se divorcia del conjunto y forma una minoría para conducir a la mayoría, ¿ya? Y este grupo minoritario que ejerce la conducción del conjunto se va a arrogar el monopolio de la violencia, ¿ya? Que es la característica que tienen los estados, ¿ya? Los estados, ¿cierto? La policía, ¿cierto? Los de arriba, este grupo de arriba tiene la facultad y el monopolio de la violencia, las fuerzas armadas, todo a su servicio. Y los de abajo son personas que no obtienen el monopolio de la violencia, y cuando la obtienen son terroristas, ¿ya? Las sociedades estatales, digamos, tenemos el caso del Inca, y sociedades no estatales tenemos el caso mapuche, ¿ya? El caso mapuche es una sociedad sin Estado. Una sociedad estatal, ¿cierto?, es una sociedad jerarquizada, es una sociedad jerarquizada que va instalando, ¿ya?, una serie de instituciones y autoridades
con la función de convencer y mantener al conjunto, ¿ya? Al conjunto. Ahora, esta relación se da cuando la sociedad se divide. La sociedad que nació, que era una sola, va a haber un momento en que se divide en dos, ¿ya? En aquellos que mandan y aquellos que obedecen, ¿ya? La relación esta no es eterna y no es global. En el caso de la sociedad mapuche, esto no existe, ¿ya? En el caso de la sociedad mapuche, el poder no reside en una minoría, como en el tema del incanato, sino que reside en una mayoría. En el conjunto va a existir el poder, ¿eh? Esta es la institucionalidad del poder, ¿cierto? Y vamos a tener diferentes, durante el paradigma de la fe, ¿cierto? Va a estar el poder soberano, durante el paradigma del progreso, el poder estatal, y el paradigma del desarrollo, sociedades de control, ¿cierto? Y bueno, y ahí no lo tengo que explicar, si supongo tú aquí tanta información que tengo y acá en este otro más, el doble de informaciones que tengo, pero está todo controlado, me saben todo. Para mi cumpleaños me saludó Salco, me saludó Cruz Verde, el BCI, Replay, de todos, y algunos amigos, ¿ya? Claro. Entonces, es interesante porque dentro del paradigma del poder soberano era la fe, el motor del paradigma durante la idea del progreso va a ser la razón. Y hoy día salimos de la razón y entramos a la emoción, entramos a lo holístico, Salimos de la razón y entramos a lo holístico, y es por eso que la realidad hoy día la podemos percibir de diferentes maneras, ¿ya? Ya salimos de esta vieja estructura de las institucionalidades como nos proponía Thomas Hobbes, ¿cierto? De que cuando se armaba esta pirámide, ¿cierto? Era una institucionalidad contra la guerra, era para evitar la guerra de todos contra todos, ¿ya? Ese era lo que nos proponía Thomas Hobbes, la condición del hombre es la condición de la guerra de todos contra todos, y para precaverse de eso había que construir el Estado, o sea, había que construir esta instancia de dominación, ¿ya? Bueno, Rousseau, digamos, nos va a plantear la idea del contrato social en donde nos va a decir, bueno, aceptemos de que para vivir civilizadamente, vivamos en esta parte en donde los de arriba van a pedir que ustedes vayan a la guerra, van a pedir que sus hijos, van a pedir que ustedes trabajen, que se casen, que trabajen, todo eso. Pero a cambio, nosotros les vamos a dar educación, salud, trabajo, AFP y casa, ¿ya? Así funcionaron esto y se sancionó con la Revolución Francesa. Entonces todas las repúblicas más o menos tienen ese formato, excepto Chile. Adivinen por qué. Porque hicimos la Constitución del 80, y la Constitución del 80 dijeron, usted tiene el derecho, el Estado respeta el derecho de que usted elija, ¿ya? De que elija dónde estudiar. El derecho es que usted tiene derecho a elegir, ¿ya? Milton Friedman, ¿ya? Entonces usted puede elegir dónde estudiar, dónde trabajar, dónde vivir, dónde atenderse en la salud y todo eso, ¿ya? Entonces desde allí, todos esos temas ya no son un derecho, sino que una oportunidad, ¿ya? Dentro de esta lógica, dentro de cómo vamos sociedades de control hoy día, el tema de la medición del estado de los objetivos del desarrollo del milenio de la población indígena en Chile, en este caso, como en la imagen del caso mapuche, está siendo monitoreada desde las Naciones Unidas, ¿ya? Desde el Banco Mundial. Esta es una publicación del Banco Mundial, ¿ya? Del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a lo que hemos llegado, ¿ya? Lo decolonial, lo postcolonial, ¿qué es lo que es? ¿Es neocolonización? Tarea para la casa, ¿ya? Sí, eso es. ¿Algunas preguntas? Gracias. Perfecto. Andrés, si tú quieres preguntar. Sí, no sé si hay consulta en el chat. No, por ahora. Estos últimos minutos de la sesión de hoy, la idea es que podamos tener una conversación también ahí como abordando algunas preguntas. Quienes nos acompañan por el chat y por el Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat. Y para comenzar un poco la conversación ahí respecto, sobre todo la línea del poder, Carlos, me parece muy interesante como lo que planteas de alguna manera cómo
en este espacio de crítica también hay crítica académica, que igual el grupo de Colonial es un espacio de crítica académica, se queda debajo de la mesa al final un problema capital que es el problema del poder y que cruza un montón de otros temas en América Latina, por ejemplo, como el problema también de la tierra, de la propiedad de la tierra. Y en esa línea quería pedirte si podías quizás profundizar un poco más en esta idea, o cómo interpretas tú ese hecho de que sea precisamente gran parte del indigenismo, o esta idea de que si miramos el vínculo colonial como un vínculo de sometimiento, un vínculo de dominación, desde sus orígenes ha habido resistencia a esa dominación, han habido rebeliones indígenas, ha existido como movimientos en general de resistencia a estas ocupaciones, se quemaban ciudades, en general hay una historia también de resistencia a ese poder colonial, que muchas veces desde estas perspectivas más académicas se deja fuera, se deja debajo, como si hubieran recién en el siglo XX se hubiese descubierto que existía este fenómeno llamado colonialidad. Entonces, en esa línea te quería preguntar cómo ves tú ese hecho, como por qué ocurre que este gesto de dejar bajo la mesa el problema del poder y así también como el problema de la tierra. Perfecto. Interesante la pregunta, porque uno de los problemas que se busca instalar ahora en este concepto, uno de los problemas claro, que se busca instalar es el ejercicio, una nueva, instalar la resistencia que el poder necesita para someter. Eso es lo que se busca instalar. ¿Ya? Entonces, para esto, ¿qué es lo que es necesario? Crear, ¿cierto? Crear movimientos sociales. ¿Ya? Los movimientos sociales. Que me perdone Gabriel Salazar, ¿ya? Pero yo lo estimo mucho, lo leo harto a él, que me perdone, digamos, pero estamos de acuerdo en todo. Los movimientos sociales, ¿ya? Para Gabriel Salazar, los movimientos sociales son la expresión de la fuerza, pero lo que yo digo es, yo digo, me estoy poniendo como dulce, ¿no? Lo que dicen mucho es, viene, ¿cierto?, financiado desde, construido, desde las Naciones Unidas, ¿ya? Se construye esto, se potencia, se financian estos grupos, ¿ya? Desde acá, desde la ONU, se están lanzando constantemente. Ahora viene la interseccionalidad. Interseccionalidad. ¿Qué es lo que busca la interseccionalidad? Generaron el concepto binario. Y el concepto binario significa blanco-negro. Entonces dicen ellos, no todo es blanco y negro, ¿cierto? Existen los grises. Sí, pero el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿ya? Lo gris es Ucrania, porque el problema es blanco y negro, es Estados Unidos y Rusia. O sea, no siempre el tema de los grises funciona. Y siempre los extremos son los que resuelven. ¿Ya? Son los que resuelven. Eso es lo primero. Lo otro es que de aquí han deconstruido, por ejemplo, en un ejemplo bien interesante, cuando hablan de sexualidades y meten disección en esto, deconstruyen la sexualidad. Antes acá eran papá, mamá, niñito, ¿cierto? Era la familia. Ahora no, para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal. Hoy día efectivamente existe una sexualidad diferente, ¿ya? Pero al grupo LGTB binario, y sé que van 2 letras más, parece, esto, ¿por qué se descompone? ¿Por qué se fracciona? ¿Ya? Porque lo están fraccionando desde acá. De acá están emitiendo conceptos, ¿ya? Y se financian a nivel académico, porque lo decolonial busca impactar en lo académico. Lo dicen. Lo dicen. ¿Ya? Entonces, buscan de eso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Acá, estos grupos los dividen, los subdividen, ¿ya? Y es la constante, dividirlos a todos para someterlos. Porque antes, en la modernidad, lo que teníamos durante la modernidad era, digamos, solamente la clase obrera. Era la gran bandera, los trabajadores. ¿Ya? Los trabajadores. La toma del poder, la lucha de clases, digamos, todo.
la realidad está así, vista así. ¿Ya? Hoy día, para que nunca más la lucha de clase, para que nunca más la clase obrera, el mundo unipolar que se empezó a instalar posterior a la caída, a la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la ONU, ¿cierto? Fue construir esta nueva noción, y con la caída del muro, ¿cierto? El mundo se transformó en un mundo unipolar, ¿ya? Construida a su pinta, ¿ya? Y en esta unipolaridad, ¿cierto? Es lo que se construyó todo esto acá en Chile, ¿ya? Acá en Chile, y eso fracasó, la construcción, porque todo esto estamos hablando del neoliberalismo, ¿ya? El neoliberalismo, ¿ya? Van a quedar los movimientos sociales, obviamente todos. Yo soy un militante, un trabajador, digamos, del tema indígena, trabajo, digamos, en estos frentes, pero sé que es parte de la dominación, sé que es parte de la resistencia que el poder necesita para someterlo. Solamente que acá, en lo indígena, hay puntos de fuga, y los puntos de fuga son los parlamentos. Yo creo que en el feminismo hay otros puntos de fuga también, yo creo que en la ecología hay puntos de fuga, hay puntos donde el poder, como no le interesa, nos podemos recrear. Entonces, cuando ya pase esto, porque esto dura poco, ¿ya? Esto va acabando, porque entramos a la fase pronto de un mundo multipolar, en donde ya no va a ser tan solo la hegemonía de la ONU, sino que va a estar la presencia de Rusia, la presencia de Irán y de China en un mundo multipolar. Y es lo que se viene de aquí a los próximos 10 años. No soy adivino, pero más o menos todo parece indicar que va hacia allá. Hay un comentario en el chat que dice, de Nivaldo Ceballos: los indígenas buscan un desarrollo equilibrado, pero el modelo de dominación ha generado más daño que desarrollo en los territorios. Muchos indígenas han buscado sacrificar la tierra por un desarrollo desequilibrado, donde la corrupción se apoderó de la conciencia de los grupos organizados, reconocidos por el Estado con personalidad jurídica. La fe, la razón y la emoción por parte del mundo occidental se ha visto como una cultura romántica. Es la base comunitaria de las comunidades. Esto nos comentan por el chat. Sí, sí. Gracias. Sí, más o menos sí. Efectivamente, bueno, son cosas que están pasando, digamos, no hay pregunta, ¿no? Solamente opinión. Sí, un comentario. Comentario. Sí, estamos de acuerdo, digamos. Tienen esas características buenas y malas, hay de todo, pero el origen, digamos, de la tragedia tiene que ver, o la parte detrás del telón tiene que ver con esto. ¿Cuáles son los objetivos del poder? ¿Cierto? El objetivo del poder es capturar la subjetividad de los sujetos, ¿ya? Y cuando busca capturar la subjetividad de los sujetos, para eso se aggiorna, diría lo italiano, se provee de los medios de comunicación. Todos los grupos económicos tienen los medios de comunicación porque es a través de eso donde pueden imponer verdades, ¿ya? Pueden decirnos 500 veces durante un mismo día una cosa y al final del día o al fin de semana nosotros la vamos a creer, ¿ya? Porque han capturado nuestra subjetividad, ¿ya? Las guerras actuales tienen ese fenómeno. Todos tenemos la sensación de que Rusia iba perdiendo la guerra. No, era mentira. La Rusia la iba ganando. Pero ¿qué nos estuvieron diciendo todos estos días? De que los rusos eran malos, todo eso, y que iban perdiendo la guerra. Y no, desde un principio los rusos la empezaron a ganar, pero nos prohíben ver esas noticias. A mí por Facebook me prohibieron, me sacan las cosas, no puedo verlas, ¿ya? Porque se me está imponiendo una verdad. Y esa verdad la instala el poder. Es un buen ejemplo, claro, claro. Lo mismo pasa con el borrador de la Constitución, que son muy pocos los que la han leído, pero solamente se discute, digamos, claro, lo que otros quieren o han dicho de que se va a prohibir, lo han lanzado a los cuatro vientos, ¿cierto? Y los medios, y claro, de repente va en el taxi, porque me robaron la bicicleta otra vez, entonces de repente uno juega en micro en taxi nomás. Bueno. Y los taxistas te dicen, claro, eso, no, pero es que sabe que
llegan como a esas verdades de la radio, digamos, donde el poder le está diciendo lo que él tiene que pensar, y él tiene que pensar que los rusos son malos, de que los constituyentes van a sacar la cueca, que van a sacar el himno nacional, que van a borrar cosas así, y cosas que nunca se han discutido en la constituyente, pero circulan como grandes discusiones afuera, porque el poder busca hacer eso, y sabe que es así, ¿ya? Y esto en términos filosóficos, Chile abrazó, digamos, una idea, digamos, una estructura que es el sofismo. Los sofistas, durante la Grecia, abandonaron esta idea de llegar a la verdad, porque la verdad era imposible. Entonces dijeron, bueno, si no es posible tener la verdad absoluta, entonces hagamos que parezca verdad. Entonces, de ahí viene del lavar imágenes. Entonces, un candidato, ¿qué es lo que manda a hacer? Puede ser un criminal, un asesino, puede incluso haber hasta robado un banco, ¿ya? Y postular a la presidencia y pasa piola, ¿ya? Claro. ¿Y por qué pasa piola? Porque se le construye la imagen. Se le construye la imagen. Desde el voto. Eso fue. Bien, Bueno, las exageraciones. muchas gracias, Carlos. Estamos ya llegando al fin de la sesión de hoy. Ahí, bueno, vamos a dar el tiempo a una última pregunta. Ahí. Sí, adelante. Consuelo León nos deja la siguiente pregunta. Considerando las promesas de libertad de los procesos emancipatorios que gestó la modernidad, ¿es factible que lo decolonial puede establecer nuevas formas de dominación? Es interesante la pregunta, claro, claro. Lo decolonial es parte de la construcción, ¿ya? Lo decolonial es parte del poder, es parte de construir la resistencia que el poder necesita para gobernar. Claro, lo decolonial va a pasar parte de ser, puede pasar a ser parte de la dominación, ¿ya? Sí, efectivamente, ese es el potencial riesgo de lo decolonial, ¿ya? Que insisto, digamos, por ejemplo, toda esta idea de que nosotros tenemos, lo que tú bien explicaste el otro día, Andrés, todo eso sí, lo tenemos, pero lo decolonial como que abraza todas esas cosas y dice, yo soy parte de esto, yo tengo esto, ¿ya? Pero no. Entonces, lo otro que puede pasar es que este grupo se vaya desapareciendo, pero se mantiene porque hay mucha plata detrás de esto. La Claxo, digamos, y todo eso. Espero haber dejado respondido la pregunta. Y en esa misma línea, Carlos, tomándome como de la última pregunta, ¿cómo ves tú la posibilidad de que no ocurra eso? Es decir, que sigas, ¿de qué manera se puede gestar un pensamiento que, resguardando este horizonte emancipatorio, no de alguna forma siga en ese curso y no sea como cooptado de alguna manera por estas instituciones desde el poder? Mira, yo diría de que lo que necesitamos es comenzar a hacer diálogos, ¿ya? Yo, mira, hace como 5 años atrás, yo este discurso no lo habría dado así tan abiertamente y con tanta confianza, ¿ya? Pero entramos en una fase en que debemos dialogar, abrirnos a los diálogos, realizar conversaciones dialécticas de crecimiento, en donde hay dos personas que, pensando diferente, pueden desarrollar síntesis, porque lo que se nos acostumbró a discursos cerrados, Entonces, me paro yo con una bandera, somos más pues. Sí, pero hay otra gente también, hay otro espacio, hay otros sujetos que, ¿ya? Y eso hay que aprender para volver a esa idea de comunidad, ¿ya? Esa idea de comunidad, donde hay diferencias, debemos de respetar la diferencia, ¿ya? Entonces, o sea, nos habló de la tolerancia y todo eso, pero los acentos están puestos no sobre el grupo, no sobre el conjunto, sino que sobre los individuos. Y el individualismo pudrió nuestro país, digamos. Y al final, ¿qué teníamos? Que a pesar que nos decían de que vivíamos en el paraíso tenía los pies podridos. Y eso vamos cruzando ahora. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu pregunta también. Un tremendo tema que da para mucha, Sí. mucha discusión. Sí. Estamos
estamos en la hora, así que le agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Los dejamos invitados también para la próxima semana a las 6 de la tarde para la tercera sesión de este seminario, donde abordaremos temas también de implementación de algunas políticas orientadas a descolonizar justamente a nivel más institucional ciertas prácticas. Y así que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos los presentes por esta sesión. Bye, bye. Gracias.